Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 108 del curso de geometría. Antes de proceder con el material de esta lección, déjenme advertirles que en la segunda parte de la lección anterior, cuando computábamos, un ejemplo aquí para computar área lateral y área total de un cono recto circular, nos basamos en un corolario que teníamos aquí que contenía las fórmulas para buscar el área lateral y el área total de un cono recto circular. Y se me pasó repetirles que ese corolario y su teorema, que estaba también escrito arriba en la primera parte de la lección anterior, no se iban a demostrar en las lecciones porque se incluía como uno de los problemas de práctica correspondiente a esta lección. ¿Okay? Así que quiero recordarles eso, que esos dos teoremas, el teorema que dice cómo buscar en general el área lateral de un cono recto circular y el corolario a ese teorema que dice cuáles son las fórmulas para buscar el área lateral y el área total de un cono recto circular, no se prueba en las lecciones. ¿Okay? Bueno, vamos a ver este teorema que, dicho sea de paso, lo vimos al final de la clase pasada, ¿verdad? Para demostrarlo en esta. Y hay unas pequeñas cambios, ¿verdad? Así que revisen si lo copiaron en las clases, al final de la clase pasada. Hay un pequeño cambio en la palabrería del teorema mismo y un pequeño cambio en esto que ya habíamos empezado a hacer aquí, porque me parece que lo que vamos a hacer ahora es más claro. Dice, las secciones de un tronco de cono recto circular determinadas por planos que contienen al eje del cono original son trapecios isósceles. Eso es lo que dice el teorema. Les repito, hay un pequeño cambio en la palabrería, así que verifiquen y hagan el cambio correspondiente. Y ahí hemos comenzado la prueba. Estábamos considerando, ¿verdad?, un cono recto circular llamado VABC. El primer cambio que tenemos aquí en la figura es que esta parte de arriba del cono, ese recto circular que estoy considerando, lo estoy poniendo entrecortado. ¿Okay? Ya usted verá por qué. Y entonces esta parte que aquí en el dibujo original había quedado, y este segmento en forma entrecortada, ahora yo eliminar la parte de arriba, el cucurucho de ese cono recto circular, van a quedar en forma sólida. Así que hagan ese cambio en el dibujo, hacen esta parte entrecortada, ¿verdad? Y entonces aquí completan en forma sólida esos trazos, ¿verdad? Esta parte de atrás de esta figura en un curvilíneo, que tenemos más que un círculo, y este segmento que está aquí, que lo tenemos también entrecortado, lo quiero ahora sólido. ¿Okay? Bueno, pues vamos a considerar ese cono recto circular llamado V-ABC, ¿verdad? Y suponga que pasamos un plano paralelo a esa base ABC, que es un círculo, ¿verdad? Porque recuerden que es un cono recto circular, determinando la sección paralela a la base que contiene al círculo, ¿verdad? Que va a pasar a un plano paralelo al plano este que contiene al círculo O, ¿verdad?, que es la base de nuestro cono recto circular. Es específicamente la que va a contener al círculo O'. Este círculo que está aquí arriba, ¿verdad? O', pues el plano que estoy pasando paralelo al plano que contiene al círculo O es este plano que va a contener al círculo O'. ¿Okay? Bien. Y fíjense que entonces, ¿verdad? Entonces, esos planos que contienen al círculo y al círculo O', ¿verdad? Al círculo, este plano que contiene al círculo O, que repetimos es la base circular del cono recto circular original que estamos considerando, y este otro plano que contiene a ese círculo O', ¿verdad?, son paralelos, ¿verdad? Y claro, recuerda que aquí probamos que si usted tiene, ¿verdad?, dos planos paralelos que cortan, o sea, si tiene un cono recto, un cono circular, cualquier sección determinada por un plano que es paralelo a la base resulta ser otro círculo. Así que aquí se forma otro círculo, pero estamos llamando el círculo O', ya que esto estamos llamando el círculo, a esto estamos llamando el círculo O', su centro es O'. Pues fíjense que esos dos planos, ese que contiene a la base original de ese cono recto circular, a ese círculo O, y este otro plano que ahora determinó esa sección, también un círculo, ¿verdad? Es otro plano paralelo al plano que contiene al círculo de abajo y que forma entonces esta sección, que es un círculo también llamado círculo O', determinan en ese tronco, en ese cono recto circular, precisamente un tronco de cono recto circular, ¿verdad?, que es este tronco que se extiende
desde esta base del cono recto original, del cono recto circular original, hasta esta sección de ese cono recto circular original, ¿verdad? Este pedazo que está aquí es el tronco de cono que estamos considerando, y ahora dice que vamos a considerar el plano VAB. El plano VAB es este que está aquí, ¿verdad? Del cual estamos viendo una parte de este triángulo que está aquí, ¿verdad? O sea, un plano que pasa así, corta a nuestro el cono recto circular original, y estamos viendo en él este triángulo, porque recuerden, porque fíjense que ese plano que voy a pasar ahora va a contener al eje VO de nuestro cono original, así que por lo tanto aquí probamos que si usted pasa un plano, determina una sección de un cono, ¿verdad? Y es por un plano que contiene el vértice, y ese plano contiene de hecho al eje completo, ¿verdad? El vértice y hasta de V a O lo contiene completo, pues esa sección es un triángulo, ¿verdad que sí? Es un triángulo, ¿verdad? Y está determinado ese plano, ¿verdad? El que estoy conteniendo, que va a contener al eje VO, también va a contener al diámetro AB en la base de nuestro cono recto circular. O sea que estas dos rectas, esta del cual tenemos aquí un segmento, ¿verdad? El VO, y esta otra recta que contiene el diámetro AB, determinan ese plano, ¿verdad? Que va a contener a nuestro eje del cono recto original. Bien, en ese plano queda determinada una sección cuadrilátera que se llama la AB de primo A primo. ¿Okay? Vamos a ver si es verdad. En ese plano que yo pasé así cortando al cono recto circular original, conteniendo a el eje VO y conteniendo al diámetro AB, determina en nuestro tronco esta sección. Mire, cuando corta entonces el tronco, ¿verdad? Fíjense que ese plano corta de hecho el cono completo, pero en particular cuando entra a cortar el tronco del cono recto circular, determina esta sección que estamos llamando AB, B', A', ¿verdad? Esa sección que es un cuadrilátero, ¿verdad? Por eso que decimos una sección cuadrilátera que vamos a llamar AB, B', A', AB, B', A', ¿verdad? Bueno, de ese tronco. Bueno, pues precisamente esa sección, como dice aquí, que está determinada por un plano que contiene al eje del cono recto circular original, yo quiero demostrar que es un trapecio isósceles. ¿Y cómo yo voy a demostrar que eso es un trapecio isósceles? Esa sección cuadrilátera que ha quedado determinada en nuestro tronco de cono recto circular por un plano, ¿verdad?, que contiene al eje original de nuestro cono recto circular. ¿Cómo demostraremos que es un trapecio isósceles, verdad? Pues fíjense, habrá que demostrar primero que tiene una pareja de lados paralelos, que posiblemente sean este que está aquí y este que está aquí, y un par de lados, este que está aquí y este que está aquí, que no son paralelos, y esos que no son paralelos en el trapecio tienen que ser congruentes, porque esa es la definición de lo que es un trapecio congruente, ¿verdad? Isósceles, que tiene que tener primero, ¿verdad?, para hacer un trapecio, dos lados paralelos, y los dos lados que no son paralelos tienen que ser congruentes, ¿okay? Tienen que medir lo mismo. Pero hay otra condición para que un trapecio sea isósceles, y es que no tiene que demostrar que estos dos lados, ¿verdad?, los lados no paralelos en ese cuadrilátero que es un trapecio, sean congruentes, sino que usted puede demostrar que los ángulos que forman esos lados que no son paralelos en un trapecio con una de las bases, y las bases, recuerden que son esos dos lados que son paralelos en un trapecio, los ángulos que forman ambos lados no paralelos con una de las bases son congruentes. Esos ángulos son congruentes, automáticamente el trapecio va a ser isósceles, o sea que entonces estos lados van a ser congruentes. Puedo demostrar que este ángulo es congruente con este, o que este ángulo que está aquí es congruente con este, y eso automáticamente, como aquí ese teorema previamente cuando estudiamos los trapecios, implica que el trapecio va a ser isósceles, ¿okay? Bueno, eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Bastará demostrar que los lados no paralelos de este, aparte de, ¿verdad?, los paralelos son congruentes, o que la pareja de ángulos que ellos forman, que esos lados no paralelos de ese cuadrilátero forman con una de las bases,
uno de los dos lados que son paralelos, dos ángulos, congruentes. ¿Okay? Congruentes, dos ángulos, una pareja de ángulos. Repetimos, esta pareja de ángulos que forman nuestros lados no congruentes en el trapecio con una de las bases, o estos otros dos que también están formados por los lados que no son paralelos en nuestro trapecio con esta otra base. Si esas parejas de ángulos, una de las dos parejas de ángulos son congruentes, automáticamente el trapecio va a ser isósceles. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Por un ejercicio más bien previo, el eje VO, ¿verdad?, va a contener los centros de todas las secciones circulares paralelas a la base ABC del cono VABC. O sea que esa sección, ¿verdad?, que contiene al eje de un cono, en este caso es un cono recto circular, pues ese plano va a contener todos los centros de cualquier sección paralela a la base que yo considere ese cono en general, en particular este cono recto circular, ¿verdad? O sea, por ejemplo, que ese plano VAB que yo estoy considerando, ¿verdad?, para formar nuestra sección AB, B', A', en nuestro tronco de cono regular, va a contener, al vértice, al eje, mejor dicho, del cono original, va a contener todos los centros de cualquier sección que es paralela, y claro, si es paralela va a ser un círculo, ¿verdad?, también lo probamos, de ese cono recto circular. Fíjense que en particular este punto O' va a estar en esa sección, ¿verdad? Y cualquier otra sección que yo trace aquí, que considere, va a contener el centro de ese círculo, que es el que se forma al considerar que va a ser la sección esa, ¿verdad?, paralela a la base formada por planos, ¿verdad?, que se pasen así paralelos a la base. Bien, así que por un ejercicio previo, el eje VO va a contener a los centros de todas esas secciones circulares, ¿verdad?, paralelas a la base ABC del cono recto circular ese que tenemos ahí, VAB, pero puede ser de cualquier cono, no tiene que ser recto circular, ¿ok? VABC. Luego, este segmento A'B', ¿verdad que sí?, va a contener al centro O, ¿verdad? O sea que esto que está aquí, este segmento que está aquí, al estar en esta, ¿verdad?, en esa sección paralela a la base, y además en esta sección que contiene al vértice, ese punto O va a estar en ese segmento A'B', y por lo tanto, si este es un segmento que va de un punto en un círculo hasta otro punto en un círculo, que es una cuerda conteniendo al centro del círculo, va a ser un diámetro, ¿verdad? A'B', este segmento va a ser un diámetro de este círculo O', que es esta sección que formamos ahorita al considerar ese plano paralelo a la base ABC que contenía el círculo O, que es la base de ese cono recto circular. Y fíjense que entonces, al hacer las intersecciones del plano VAB, fíjense que entonces esos dos segmentos son las intersecciones de este plano VAB con esos dos planos paralelos. Recuerde que si usted tiene dos planos paralelos y un tercer plano intersecta, las intersecciones de ese tercer plano con esos dos planos paralelos son paralelos entre sí. O sea que este segmento AB, que es el diámetro del círculo en la base de ese cono recto circular, va a ser paralelo a este segmento, ¿verdad?, que es el diámetro de este otro círculo O', que es la sección formada, yo considero entonces un plano que corta a ese cono recto circular paralelo al plano que contiene la base, ¿verdad? Así que esos dos segmentos son paralelos. El AB, este que está aquí, y el A'B', este que está aquí. Pero fíjense que el AB y el A'B' son dos lados del trapecio que yo estoy considerando, del cuadrilátero más bien, del cuadrilátero que estoy considerando. Así que si ese cuadrilátero tiene ya esta pareja de los paralelos, ya automáticamente va a ser un trapecio. Esa es la definición de un trapecio, ¿verdad? Un cuadrilátero que tiene una pareja de lados paralelas.
Así que ya nos encontramos los lados que son paralelos en ese cuadrilátero. En consecuencia, esa sección ABB', AB, B', A' va a ser un trapecio, porque ya encontramos que tiene una pareja de lados paralelos. Pero eso no es suficiente, ¿verdad? Ahora nos falta ver que estos dos lados son congruentes, ¿verdad? Los lados que no son paralelos son congruentes, o que los ángulos que forman esos dos lados no paralelos con una de las bases, puede ser entonces este ángulo y este ángulo, o este ángulo y este ángulo, pero forman también, fíjense otra vez, los lados no paralelos con esta otra base son congruentes. Si yo demuestro que esas parejas de ángulos son congruentes, automáticamente también demuestro que el trapecio es isósceles. Pero entonces fíjense, como por un teorema anterior, las aristas o generatrices de un cono recto circular son congruentes. Así que vamos a continuar acá con la demostración, ¿verdad? Como por ese teorema anterior, las aristas de un cono recto circular son congruentes. Entonces, en particular, estas aristas, la VA va a ser congruente con esta arista, la VB. Pero estos segmentos el VA y el VB, que son aristas de nuestro cono recto circular congruentes, son dos lados de el triángulo AVAB, ¿verdad que sí? VAB. Por lo que ese triángulo VAB, al tener estos dos lados, ¿verdad?, congruentes, es un triángulo isósceles. Pero entonces, en cualquier triángulo isósceles, recuerde que los ángulos de la base son congruentes. Así que entonces para ese triángulo VAB, que acabamos de ver que es isósceles, porque tiene este lado y este lado congruentes por ser aristas de un cono recto circular, entonces hacen de ese triángulo un triángulo isósceles, por lo que los ángulos de la base de ese triángulo isósceles van a ser congruentes, porque aquí también probamos que en un triángulo isósceles los ángulos de la base, que son los ángulos que se forman usando los lados que son congruentes en ese triángulo isósceles con la base, esos ángulos son congruentes. Así es que en consecuencia, vamos a borrar esto por aquí con cuidado, que no borremos el dibujo original para cualquier referencia que tengamos que volver a hacer con él. Y recuerde también que todo lo que hemos escrito usted lo debe copiar, ¿verdad?, para que no se le queden detalles y pueda después al estudiante entenderlo bien. Pero, ahora sí, en consecuencia, el ángulo VAB, que es uno de los ángulos de la base de ese triángulo isósceles, va a ser congruente con el ángulo VBA. Este ángulo que está aquí va a ser congruente con este ángulo que está acá. Pero fíjense que esos dos ángulos son dos ángulos formados por los lados no paralelos en ese trapecio con una de las bases. Ve aquí. Estos dos ángulos de la base de este triángulo isósceles también son ángulos del trapecio AB, B', A', de ese trapecio AB, B', A', que, o más bien, formados por los lados no paralelos de ese trapecio
con una de las bases, ¿verdad? Que las bases iguales son estas y esta, ¿verdad? Con una de las bases. Bueno, por un teorema previo, si usted tiene un trapecio, que hemos demostrado que un trapecio porque tiene una pareja de lados paralelos, ¿verdad? Encuentra que los ángulos que forman los lados no paralelos con una de las bases son congruentes, automáticamente los lados opuestos de esos ángulos, ¿verdad? Congruentes van a ser congruentes también, o sea que el trapecio ese va a ser isósceles. Entonces, por lo tanto, ese cuadrilátero, la sección, vamos a poner así, ese cuadrito que es esa sección de la que nos habla el teorema, ¿verdad? La sección en el tronco de cono regular, recto circular, que contiene al eje del cono recto circular original, es un triángulo isósceles. Y esa sección, que es ese cuadrilátero A, B, B', A', es un trapecio isósceles. Y eso era lo que queríamos probar, ¿ok? Bueno, pues demostrado ese teorema, vamos a hacer entonces ahora este comentario. Fíjense que yo encontré, considerando esa sección más bien, de ese tronco de cono recto circular, ¿verdad? Esta sección, ¿verdad? De ese tronco de cono recto circular, que originalmente contiene al eje de nuestro cono recto original, del cual esto es un tronco, ¿verdad? Es un triángulo isósceles, o sea que esta arista que está aquí y esta arista que está aquí de ese tronco de cono son iguales, ¿verdad? Son congruentes. Pero fíjense que si ese plano, que yo pasé así, lo hubiese orientado de otra manera, ¿verdad que sí? El argumento me llevaba a demostrar que, por ejemplo, esta arista que está aquí, que sería este lado entonces del nuevo cuadrilátero, que resulta ser un trapecio isósceles, y este lado que está por acá, ¿verdad? El otro lado opuesto, ¿verdad? Serían isósceles. Y ahí yo podría demostrar que todas las aristas laterales de cualquier tronco de cono regular son congruentes, ¿verdad? Así que como comentario, vean que el teorema anterior implica que las aristas de cualquier tronco de cono recto circular son congruentes. Todas las aristas de ese tronco de cono recto regular, como son estas y esta, pues esta es congruente también a esta y esta es congruente a esta y esta es congruente a esta y a todas, son congruentes entre sí, ¿verdad? Pues la medida de todas esas aristas de cualquier tronco recto de un cono recto circular que son congruentes se le llama la altura inclinada o sesgada de ese tronco de cono recto circular. Y eso es lo que vamos a terminar en esta parte de esta lección presentando esta definición, ¿verdad? La medida de las aristas de un tronco de cono recto circular, que por lo que acabamos de decir aquí, que son congruentes entre sí, se llama la altura inclinada o sesgada de ese tronco de cono recto circular. Y con esta definición
terminamos esta lección, esta primera parte de esta lección, y ya pronto los espero verlos en la segunda. Nos vemos entonces.